Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres el sistema electrónico. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Que los diputados federales en México, quienes se suponen deberían respetar las leyes, no lo hacen y se niegan a pagar derechos de autor a un artista mexicano. Esto lo denunció en 2012 Paula Char Zabalza, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas. Y hoy lo retomamos porque en este dictamen que se está discutiendo, donde se propone que los derechos patrimoniales de autor no serán considerados de dominio público en tanto existan legatario establecido dentro del testamento. Debemos de tener muy presente que en abril de aquel 2012 se hizo del conocimiento público de que la Cámara de Diputados utilizó las imágenes murales de José Chávez Morado y otros en una campaña de promoción de los trabajos de la propia Cámara. Lo anterior sin pedir permiso, sin mencionar el crédito del autor y mucho menos pagar las regalías por el uso de esta, negándose a decir de los propios diputados porque no había presupuesto para solventarlo. Situación obviamente por demás ridícula. Hoy les propongo que por qué no nos ponemos a indagar en el costo de la remodelación de esta Cámara. Sabemos que la 61 legislatura, a 3 semanas de salir, aprobó el proyecto de remodelación de la Plaza Cívica de la Cámara de Diputados y de la actual legislatura sería la encargada de la última decisión, refiriéndome con ello al tipo de obras a realizarse, las licitaciones y todo lo que conlleva esto. En principio se dijo que dicho proyecto costaría casi 300 millones de pesos y posteriormente subió a 400 y ahora se calcula de 600 a 700 millones de pesos. Sin embargo, hasta esta fecha no hemos tampoco recibido ningún informe al respecto. Y se dice también que el buen juez por su casa empieza. Y yo les pregunto, ¿por qué tanta opacidad? ¿Por qué sin haber necesidad de la remodelación se están invirtiendo unas fuertes cantidades de dinero? Sabemos que la finalidad de dicha remodelación es simplemente para justificar presupuestos y es por demás absurdo que no se pudieran cubrir las regalías para el uso de una obra que se encuentra protegida. Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Sin embargo, consideramos que la Cámara de Diputados también debería de hablar de manera urgente de otros temas tan importantes. Por ejemplo, de que en Puebla 500,000 de empleados, en su mayoría adultos mayores, de áreas como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, fueron despedidos bajo el argumento de la aplicación de un recorte presupuestal por el que incluso no recibirán ninguna liquidación. Hablemos de temas que le importan verdaderamente a los mexicanos, de esos que quieren mantener en lo obscurito, porque hasta ahora la única realidad es que no han querido dar a conocer cuántos empleados de esta Cámara de Diputados se verán afectados por sus supuestos actos de austeridad. ¿En qué se ocuparán los 100 millones de pesos que se pretende ahorrar? ¿Por qué no se dice a nivel nacional a cuántas personas se está despidiendo de sus trabajos con el argumento del recorte presupuestal en todo el país? ¿A cuánto ascenderá el gasto público por concepto de pago de indemnización y por terminación de contratos anticipados en esta Cámara de Diputados? Porque no es nada más en esta Cámara, lo vuelvo a repetir, es a nivel nacional. En verdad, ¿en qué se está ahorrando? Diputada, permítame. Compañeros diputados, les pido tolerancia y respeto a la oradora. Gracias, presidente. Adelante. La realidad es que no quieren hablar de los actos de corrupción de sus gobernadores o de sus gobiernos, tanto estatales como del gobierno federal.
Es tema, señores diputados. A ver, ¿no ven lo ridículo que se presenta? Ustedes ayer, pretendo discutir en esta propia Cámara y allá en el Senado también, que se le dé un espacio a Carmen Aristegui, cuando todos sabemos que en esta propia Cámara de Diputados son ustedes los que no quieren hablar de los propios actos de corrupción que se presentan en todo el país y de sus gobernadores. Es una simulación lo que quieren hacer, porque también es cierto que el canal del Congreso, en su momento, cuando se están discutiendo temas importantes, se va la señal. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Hablemos de los temas importantes del país, hablemos del recorte que están haciendo en todo el país, a los millones y miles de empleados que están dejando sin empleo. Hablemos de eso, hablemos de sus actos de corrupción en la propia Cámara de Diputados. De esos son los temas que se deben de hablar aquí. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.